Hola, hablaremos sobre las generalidades del sistema nervioso y en particular de las estructuras que forman este sistema nervioso. Vamos a conocer las membranas que recubren al sistema nervioso central y que denominamos las meninges. Vamos a reconocer los componentes del sistema ventricular, desde el desarrollo embriológico hasta la configuración adulta. También conoceremos y definiremos el líquido cefalorraquídeo, cómo se forma, cuál es su distribución dentro de este sistema ventricular y cómo se reabsorbe. Y conoceremos el concepto funcional y estructural de la barrera hematoencefálica. Cuando hablamos de las meninges, nos estamos refiriendo al tejido conectivo que recubre al sistema nervioso central, formado por tres capas de externo a interno, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Estas meninges tienen como función básicamente recubrir, proteger, dar contención al sistema nervioso y además fijarlo dentro de esas cavidades, dentro de la cavidad craneal para el encéfalo y dentro de la cavidad que se genera por las vértebras dentro de la columna vertebral. Estas meninges, como les decía, van de superficial en contacto directo con el hueso, es la dura madre. En la parte media vamos a encontrar la aracnoides y en una relación muy íntima vamos a encontrar la tercer meninge que corresponde a la pía madre y que corresponde también a la meninge más íntima y que tiene una relación tan especial con el parénquima del sistema nervioso. La aracnoides es la meninge media y además de ser la meninge media, lo que hace es generar un espacio, que es el espacio subaracnoideo, por donde vamos a ver que recorre el líquido cefalorraquídeo. En esta diapositiva podemos ver en el corte de la cabeza, vamos a ver la relación que tienen las meninges con el hueso, en este caso con la calota, ahí representado. Vamos a ver que la meninge que tiene relación directa con él va a ser la dura madre. La que le sigue es en rosado la aracnoides, podemos ver justamente sus trabéculas generando ese espacio, que es el espacio subaracnoideo, y en celeste podemos ver en íntima relación, como les decía anteriormente, a la pía madre que recubre de una forma muy especial todos los surcos y cisuras que tiene este sistema nervioso central. En esta figura podemos ver las capas que corresponden a la dura madre. Tenemos una dura madre perióstica que tiene relación directa con lo que es el hueso del cráneo, una dura madre meningea, propiamente dicha. Vemos la parte que corresponde a la aracnoides y cómo esa aracnoides, esa meninge media, genera un espacio subaracnoideo por donde están pasando los vasos y que tienen estas trabéculas de tejido conectivo que nos permiten a nosotros darle cierto grado de amortiguación, dejar que ese espacio no colapse y esté abierto porque por ahí va a circular el líquido cefalorraquídeo. La capa más íntima, como les decía anteriormente, corresponde acá en verde a la pía madre y por debajo vamos a encontrar directamente al sistema nervioso, en este caso el encéfalo. El origen de las meninges es embriológico y se desarrollan a partir de las células de la cresta neural y del mesénquima que emigran hasta rodear el sistema nervioso central embrionario entre los días 20 y 35 de gestación. Esto quiere decir que ya desde un primer momento el sistema nervioso está protegido y comienza a desarrollarse en función también de esa protección que hace y provee en las capas de las meninges. Si hacemos un resumen de las funciones básicas de las meninges, recordemos que protegen al cerebro y a la médula espinal subyacentes, sirven como enmarcado y sostén para importantes arterias y venas y senos venosos, y encierran una cavidad llena de líquido que es el espacio subaracnoideo, que es vital para la supervivencia y el funcionamiento normal del encéfalo y la médula, ya que de alguna forma genera un colchón líquido que no solamente está protegiéndolo, sino que además lo permite que el peso específico del sistema nervioso central sea mucho menor.
Cuando hablamos de la dura madre, también se lo denomina paquimeninge. Esto quiere decir que es la meninge más densa, que tiene mayor grosor, que se adhiere a la superficie interna del cráneo, que se encuentra separada de las vértebras por el espacio epidural y que alrededor, dentro de lo que es la cavidad craneal en relación directa con el encéfalo, lo que generan son tabiques que van a permitir a nosotros separar los hemisferios cerebrales, a eso se llama hoz del cerebro, que nos permite separar el cerebro del cerebelo, generando lo que nosotros denominamos la tienda del cerebelo. Y en esta misma dura madre vamos a ver que hay tabiques que nos permiten generar lo que se conoce como senos venosos o senos durales, que es una aproximación a la parte venosa para que la circulación de esta sangre pueda generar después las venas yugulares y salir dentro de la cavidad craneal hacia lo que es el cuello. La segunda capa corresponde al aracnoides, que junto con la pía madre generan una estructura que se denominan leptomeninges. Leptomeninges quiere decir las meninges más finas, son las meninges más translúcidas, las que nos permiten a nosotros poder ver perfectamente el sistema nervioso central. La aracnoides es una capa fina unida a la dura madre, pero en el espacio que queda entre ella y lo que es la pía madre es el espacio subaracnoideo donde, como les dije anteriormente, vamos a encontrar la circulación del líquido cefalorraquídeo y de los vasos que nos permiten a nosotros generar este colchón hídrico dentro de lo que es el sistema. Recordar que el aracnoides carece de vasos sanguíneos y de fibras nerviosas. Simplemente dejan pasar esos vasos que van a irrigar al sistema. La pía madre es la meninge, como les decía, más interna de todas. Se sitúa sobre la superficie del encéfalo y de la médula espinal. Se ajusta muy íntimamente a los surcos y relieves, o sea, llega hasta el fondo de los surcos, llega hasta el fondo de las fisuras. Es la meninge más íntima que tiene este sistema. Cuando rodea la médula espinal, contribuye a la formación de los famosos ligamentos dentados, que son las fijaciones laterales que tiene la médula espinal, y forma parte de ese filum terminal interno, que es el lugar donde se fija, o la estructura que fija en realidad, el cono medular a la parte inferior de la columna vertebral. Estuvimos hablando de líquido cefalorraquídeo y obviamente nos toca hablar un poquito del concepto y definición de este líquido cefalorraquídeo. Ahí se puede ver en un corte sagital del encéfalo y señalado con la flecha roja podemos ver los plexos coroides. Los plexos coroides son las estructuras que nos permiten a nosotros poder generar ese líquido cefalorraquídeo. Como les decía, los plexos coroides son estructuras vasculares del encéfalo encargados de generar ese líquido cefalorraquídeo que sirve de protección al sistema nervioso central. La cantidad de líquido cefalorraquídeo que se produce por día es más o menos entre 90 y 140 mililitros. Y es un líquido que a medida que se va formando, se va reabsorbiendo. O sea que tenemos un equilibrio dinámico con respecto a la cantidad de líquido cefalorraquídeo. Esto quiere decir que por día renovamos a un ritmo de 3 a 4 veces todo el líquido cefalorraquídeo dentro de nuestro sistema. Este líquido cefalorraquídeo va a estar transcurriendo dentro de los espacios ventriculares y perivasculares del sistema nervioso central. El líquido cefalorraquídeo se forma a través de las células epiteliales que secretan este líquido mediante el mecanismo de transporte activo selectivo de sustancias que extraemos del espacio extracelular al tejido conectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que
lo que nosotros hacemos o logramos es hacer una especie de ultrafiltrado sanguíneo para poder seleccionar componentes que van a formar este líquido. El líquido cefalorraquídeo normalmente contiene muy pocas proteínas, pocas inmunoglobulinas y solo de 1 a 5 células, que son los leucocitos, las células más pequeñas, por mililitro. Eso quiere decir que es muy selectivo ese ultrafiltrado que nosotros hacemos de este líquido. Este líquido, como les decía anteriormente, circula a través del sistema ventricular y va a pasar, una vez que llega al cuarto ventrículo, al espacio subaracnoideo y de ahí va a recubrir externamente o va a trasladarse externamente a través del espacio subaracnoideo para luego ser reabsorbido en las vellosidades aracnoides. Este pasaje que nosotros hacemos del líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo proporciona, en cierta forma, la flotación de todo el sistema nervioso central. Por un lado, evita que el mismo peso del encéfalo, del cerebro, comprima las raíces nerviosas y los vasos sanguíneos, que son muy superficiales y que están dentro de la superficie interna del cráneo. Y además permite algo esencial, que el peso del cerebro, del encéfalo, que es más o menos de 1400 gramos, al estar incluido dentro de una masa líquida, reduce aproximadamente a 45 gramos. Esto quiere decir, y pensémoslo como si nos metiésemos nosotros dentro de una pileta de natación, nuestro peso se reduce drásticamente y eso nos permite a nosotros poder mover. Esto es clave justamente como función principal del líquido cefalorraquídeo. Acá podemos ver el desarrollo del plexo coroideo dentro del desarrollo embrionario, cómo la arteria toma relación con el tejido epitelial que va a formar el epitelio de los ventrículos, cómo se relaciona justamente esa arteria, ese vaso, generando el epitelio coroideo, y ese epitelio coroideo termina siendo, junto con obviamente sus células del epitelio, las que van a transformar ese líquido que nosotros sacamos de los vasos sanguíneos por ultrafiltrado para generar en definitiva este líquido cefalorraquídeo. Después de pasar por el espacio subaracnoideo, como yo le decía, este líquido es reabsorbido a través de las vellosidades aracnoideas que sobresalen en la parte superior del seno sagital superior del cerebro. El líquido cefalorraquídeo es devuelto a lo que es la circulación venosa y, como les decíamos recientemente, este líquido se produce y se reabsorbe automáticamente. Cada día pasan por la circulación venosa entre 300 y 380 mililitros de líquido cefalorraquídeo a través de estas vellosidades que son las vellosidades aracnoideas y que van a descargar este líquido en el seno venoso, que son los senos que forman la dura madre. ¿Dónde encontramos el plexo coroideo? En esta figura podemos ver la relación de los plexos coroideos dentro de las cavidades ventriculares del cerebro. Vamos a encontrarlo también en la parte superior del tercer ventrículo y también vamos a encontrar plexo coroideo en la cavidad ventricular que nosotros denominamos cuarto ventrículo. Esos son los lugares donde encontramos este plexo que continuamente produce líquido cefalorraquídeo. Hablaremos de las cavidades ventriculares. Recordemos que nuestro sistema nervioso es un sistema nervioso cavitado. Volviendo al desarrollo embriológico, y cuando habíamos hablado de la formación de lo que es el tubo neural, dijimos que ese tubo neural era un tubo que tenía una cavidad central. Una vez que pasaban las semanas, en tercera semana se vesiculaba en esas vesículas que eran el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, y en quinta semana se había una revesiculación para transformar el telencéfalo, el diencéfalo
el romboencéfalo en metencéfalo y mielencéfalo y el mesencéfalo quedar exactamente igual, el desarrollo de estas vesículas lo que hace es cambiar el formato de esas cavidades. Las cavidades que son centrales ahora se dilatan, pero no solamente se dilatan y se agrandan, sino que comienzan a ser modeladas en función del crecimiento de los núcleos internos de cada una de estas estructuras. Los ventrículos laterales siguen este crecimiento de los hemisferios cerebrales, al igual que el tercer ventrículo, que es la cavidad que queda entre medio de las estructuras formadoras del diencéfalo, y en particular en una relación muy directa con lo que es el tálamo y el hipotálamo. Los ventrículos laterales, que son las porciones cavitadas del cerebro, de los hemisferios cerebrales, se encuentran unidas a través de un agujero, un foramen que se llama interventricular, antiguamente se lo llamaba agujero de Monro, y que va a hacer y va a permitir que ese líquido cefalorraquídeo pueda pasar dentro de la cavidad del tercer ventrículo. Del tercer ventrículo vamos a conectarnos a través de lo que es el acueducto mesencefálico con las cavidades propias que tiene el tronco encefálico. Acueducto mesencefálico de Silvio, vamos a ver que después ese acueducto se abre a nivel de la protuberancia y del bulbo y del cerebelo y genera lo que nosotros denominamos el cuarto ventrículo, y ese cuarto ventrículo se va a continuar en una forma mucho más pequeña con el epéndimo de la médula espinal. Lo interesante es que en el cuarto ventrículo vamos a tener los espacios, los forámenes que nos permiten a nosotros poder llevar ese líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo. A estos agujeros se los denominan agujeros medial o de Magendie y dos laterales que también se lo denominan de Luschka. Eso permite que este líquido, como les decía, pueda circular externamente por todo el sistema nervioso central y luego en la parte superior, a través de esas vellosidades aracnoides, ser reabsorbidos y ese líquido vuelto a la sangre venosa. Los espacios ventriculares que nosotros vemos acá y pintados en verde corresponden a los ventrículos laterales. Fíjense, el ventrículo lateral tiene una porción anterior o frontal, tiene un cuerpo, una prolongación occipital y una prolongación que corresponde al asta inferior o temporal. El punto donde se une el cuerpo con la prolongación occipital y la prolongación inferior que corresponde al asta temporal, a esto se lo llama encrucijada o Carrefour, y es el punto de encuentro de estas cavidades ventriculares. Como les decía anteriormente, los ventrículos laterales se unen a través de un foramen que se llama interventricular, agujero de Monro, y que comunica al siguiente segmento que corresponde a el tercer ventrículo. Esto es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo va a conectarse con lo que es el acueducto mesencefálico o de Silvio. Después se va a abrir en este espacio grande que corresponde al cuarto ventrículo y por debajo vamos a encontrar al epéndimo o canal central medular. Como les decía, en este cuarto ventrículo vamos a tener el espacio o los agujeros forámenes que nos permiten a nosotros poder salir hacia el espacio subaracnoideo. Ahí vemos los espacios laterales, ¿sí? Y el espacio medial para que el líquido cefalorraquídeo pueda pasar al espacio subaracnoideo. Esta es una vista lateral. Acá visto desde en la vista superior vemos la prolongación frontal, ¿sí? Lo que es el cuerpo, la prolongación posterior o occipital, la prolongación inferior o temporal. Vemos cómo a partir de estos forámenes, que son los interventriculares, pasamos a esta cavidad central que corresponde al tercer ventrículo, y visto desde arriba cómo se va desarrollando el acueducto mesencefálico, el cuarto ventrículo y sus espacios, sus agujeros que permiten llevar el líquido a ese espacio subaracnoideo.
En definitiva, la circulación del líquido cefalorraquídeo comienza desde su formación en los plexos coroideos dentro de las cavidades ventriculares. Una vez que pasan ese líquido desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo a través del foramen interventricular, ese líquido cefalorraquídeo va a trasladarse a esta porción del tronco encefálico que es el acueducto mesencefálico. Vamos a verlo después surcando lo que corresponde el cuarto ventrículo. También recordemos que teníamos plexo coroideo formador de líquido cefalorraquídeo en este punto. Y en este cuarto ventrículo vemos cómo pasamos hacia el espacio subaracnoideo. Parte de ese líquido que se forma pasa por el acueducto central de la médula espinal o epéndimo y el resto está pasando por ese espacio. Fíjense que la circulación hace que se genere un colchón de líquido y separa justamente al sistema nervioso de la parte ósea. En la parte superior, en lo que corresponde al seno longitudinal superior, vemos las granulaciones aracnoideas y de esas granulaciones aracnoideas lo que hace es llevar ese líquido cefalorraquídeo hacia este seno, este dural, devolviendo ese líquido que hemos sacado de los vasos sanguíneos del plexo coroideo a la parte venosa del sistema. El otro concepto importante es la barrera hematoencefálica. Nosotros sabemos que el sistema nervioso, las neuronas, nos pueden estar en contacto directo con la sangre. Y acá se genera una particularidad de los vasos capilares que tenemos dentro del sistema nervioso. Mientras tanto, los capilares del resto de nuestro cuerpo presentan espacios que permiten el flujo entre el interior vascular y el extravascular. En el sistema nervioso central lo que nosotros observamos es que esas uniones intercelulares que tienen los capilares no existen. Y eso hace que sea bastante hermético el pasaje de sustancias vasculares hacia lo que es el sistema nervioso central. Esto es interesante porque de alguna forma nos permite a nosotros proteger particularmente al sistema nervioso de cualquier sustancia que pueda estar atravesando nuestros vasos sanguíneos. Esto no quiere decir que está completamente aislado. Justamente existe esta barrera hematoencefálica para poder ser una barrera selectiva que nos permita a nosotros poder de alguna forma controlar qué puede ingresar y qué no puede ingresar dentro del sistema. Obviamente que las sustancias más imprescindibles para el sistema tienen que ver con lo que es la glucosa, y esa glucosa obviamente tiene unos facilitadores que les permite pasar fácilmente hacia este espacio. En este gráfico podemos ver la relación justamente de la barrera hematoencefálica, ¿no? Cómo se forma la barrera hematoencefálica a partir de estas células tan especiales que corresponden a los astrocitos, estas células que yo les contaba anteriormente como células de la neuroglía o células gliales. ¿Cómo se relacionan a partir de lo que nosotros conocemos con los pies chupadores de los astrocitos, con los vasos sanguíneos, y cómo podemos ver que algunas sustancias pueden pasar, por ejemplo las sustancias liposolubles tienen mayor facilidad para pasar, como otras, como las proteínas o penicilina, un antibiótico, o la misma dopamina, ¿sí?, que uno puede administrar, no puede pasar esta barrera hematoencefálica. Fíjense que cuando uno va a dar dopamina, el sistema nervioso, la barrera hematoencefálica no permite que pueda ingresar. Entonces uno tiene que buscar alguna alternativa, ¿no?, que es la L-Dopa, que sí puede pasar fácilmente por la barrera hematoencefálica y una vez que pasa puede transformarse en dopamina. Bueno, un hecho interesante dentro de lo que es la farmacología. En resumen, describimos a las meninges y sus funciones, vimos la formación y partes componentes del sistema ventricular, hablamos sobre los plexos coroideos y la función de generar el líquido cefalorraquídeo y hablamos sobre el concepto de barrera hematoencefálica.